Bueno, hermanos, queridos hermanos, estamos viendo, avanzando como iglesia sistemáticamente alrededor de toda la escritura de la Biblia. Empezamos desde el libro de Génesis, desde la creación del mundo que Dios hizo. Y el día de hoy vamos a ver un tema muy relevante, que es el tema de estar listos para... Perdón, está fallando también esto, si me ayudas a mí, por favor. Gracias. Ahora sí, Silvio, gracias. Vamos a ver que una de las fiestas que Dios había pedido al pueblo de Israel celebrar, ya vimos la Pascua, que era la liberación de la esclavitud en Egipto, que periódicamente tenemos que recordar lo que Dios ha hecho por nosotros, de donde Dios nos ha sacado. Vimos la fiesta de las enramadas, que tenían que vivir una semana bajo casas de campaña hechas con ramas, para recordar que por 40 años en el desierto les tocó vivir esa realidad. Y es importante enseñarle a nuestros hijos lo que Dios ha hecho por nosotros, enseñarles lecciones que hemos aprendido en la vida para que ellos no las repitan, y también reflexionar de dónde el Señor nos sacó. Y en esta vimos acerca del sábado, hace varios domingos, de la importancia de aprender a descansar en Dios y separar un día para el Señor. Nosotros celebramos el domingo porque es el día que Cristo venció la muerte, resucitó de los muertos. Lo que más tenemos temor es la muerte, cada uno de nosotros. Y un día vamos a morir todos. Y lo maravilloso de estar en Cristo es saber que Jesucristo nos perdona de nuestros pecados, de aquellos pecados que nos separan de Dios, y nos ofrece vida eterna y vida abundante. Y esta tarde quiero continuar con la fiesta del Día del Perdón. Había una fiesta en Israel que se llamaba el Día del Perdón, que era un día para que el pueblo se humillara delante de Dios, reconociendo los pecados que habían cometido delante de Dios, y clamaran a Dios por su perdón. Y hoy quisiera que nos enfocáramos en esta palabra, que es tan cortita, perdón, pero es una de las palabras más difíciles de decir en cualquier idioma. I'm sorry, perdón, es una de las palabras más difíciles de decir, porque implica doblegar el orgullo y reconocer que hicimos mal, que estuvimos mal. Entonces dice la palabra de Dios en Levítico, capítulo 23, versículo 27 al 28, el día 10 del mes séptimo será el día del perdón. Deberán dedicar ese día al ayuno. ¿Qué significa el ayuno? El ayuno significa abstenernos de comer alimento durante ese día, en nuestra búsqueda de Dios. Cuando pasamos por momentos difíciles o traumáticos en nuestra vida, la pérdida de un familiar, de un ser querido, pasa que muchas veces se nos va el hambre, ¿no es cierto? No tienes ganas de comer, no estás pensando en la pizza o en la comida que vas a comer, estás pensando que tu mundo se te ha ido porque esa persona que amabas se fue. Y eso implicaba el ayuno, un tiempo de tristeza espiritual, de reconocer que delante de Dios hemos fallado y que no estamos pensando en la comida. Y era un tiempo de ayunar, de quebrantamiento espiritual. Y dice que quemarán una ofrenda en honor al Señor. Traías un animalito al Señor para ser sacrificado. Y dice, no hagan ningún trabajo ese día, porque es el día del perdón, un día que tienes que estar enfocado y que ustedes obtendrán el perdón ante el Señor su Dios. Cuando comenzamos la vida cristiana, todos nosotros venimos con vidas necesitadas de Dios. Hay gente que viene con vidas destruidas, con vidas que estaban en las drogas, cometiendo delitos, pecados, en alcoholismo, en adicciones, en vidas destruidas, matrimonios destrozados. Y venimos a Cristo y Dios nos toma así como venimos. Y lo lindo de Dios es que Él empieza un trabajo en nuestras vidas de cambiarnos, que dura toda nuestra vida. Muchos de ustedes ya no son ni la mitad de lo que ustedes eran antes de venir a Cristo. ¿Amén? ¿Se oye un amén o no? Yo creo que muchos de nosotros, por eso estamos aquí. La iglesia es un hospital de pecadores. La iglesia, cada uno de nosotros, si volteamos a ver las bancas, somos un montón de pecadores arrepentidos por la gracia de Dios, un montón de personas imperfectas, personas que a veces traemos hábitos viejos de la vida pasada, que pedimos dinero prestado y no pagamos, que somos chismosos, que somos criticones, que somos mentirosos, que somos inclusive infieles los varones. Y cuando venimos a Cristo es porque nos hemos cansado de llevar nuestra vida al ritmo que antes llevábamos la vida, y queremos desesperadamente que Dios intervenga en nosotros y ya no queremos ser los mismos. Y empezamos a caminar con Dios,
Y en ocasiones hay recaídas en áreas de nuestra vida que no le damos la rienda a Dios, el trabajar en nosotros. Y volvemos a recaer y tenemos que volver a pedir perdón al Señor. Y por eso mucha gente dice, mira, pura bola de hipócritas. Y quiero que sepas que somos hipócritas cuando no nos dejamos moldear por Dios, cuando estamos viviendo una doble vida intencionalmente y no hay en nosotros arrepentimiento. Pero cuando de verdad hay arrepentimiento en nosotros, sabemos que estamos mal, sabemos que estamos en un proceso de cambio y le decimos, Señor, por favor, día a día, ayúdame en esta área de mi vida que tanto me cuesta. Señor, cámbiame, transfórmame. Y se muestra en tu vida que empiezas a tomar decisiones diferentes, entonces eso no es hipocresía. Eso es ser transparente, ser honesto, saber que somos imperfectos, que estamos en la iglesia no porque creemos que ya hemos alcanzado la perfección, sino porque sabemos que necesitamos profundamente de Dios porque somos pecadores. Y cada día en nuestra vida debe haber un tiempo de análisis. ¿Cuándo fue la última vez que tú le pediste perdón al Señor por algo? ¿Cuándo fue la última vez que analizaste tu vida y dijiste, Señor, perdóname porque hay áreas en mi vida que no te estoy dejando el control? Señor, perdóname porque soy un mentiroso compulsivo con mi esposa. Señor, perdóname porque soy un sinvergüenza que pedí prestado a mi hermano, por ejemplo, o a mi hermano en la iglesia y no le pienso pagar. Señor, perdóname porque se me antojó una cerveza hace un mes, Señor, y tomé de más y es algo que me tiene cautivo y necesito buscar ayuda, necesito ir a Alcohólicos Anónimos, un grupo de... Señor, ayúdame. ¿Cuántos de nosotros en algún área de indiferencia a Dios, que no hemos sido obedientes, hemos dicho, Señor, perdóname, porque tú has puesto en mi vida personas para hablarles de ti y yo he desaprovechado esas oportunidades y no me he importado? Perdóname, Señor, porque tú has sido para mí solo una actividad religiosa que voy los domingos, cumplo con Dios, me voy a casa, pero no hay pasión por ti. No tengo esa intimidad, esa amistad contigo, Señor, ni esa carga por los que no conocen aún de Cristo. Señor, perdóname porque estoy tan lejos de ti. Hace un tiempo tuvimos un estudio bíblico de compartir de Jesús y me gustó que uno de los nuevos cristianos que estaba ahí en el estudio, le dije, ¿qué aprendiste? Y él dijo, aprendí qué tan lejos estoy de Dios. Y me gustó su sinceridad, porque él se dio cuenta al analizar el que hay gente que se está muriendo sin Cristo, que hay gente que necesita de Dios y nosotros callamos. Él se dio cuenta de un área en su vida de frialdad espiritual. Todos nosotros tenemos pecados de acción o pecados de omisión, cosas que hemos hecho o cosas que deberíamos hacer y no estamos haciendo. Y por eso periódicamente Dios quiere, y por eso le puso a Israel este día del perdón, que dediquemos un tiempo para reflexionar, para darnos cuenta que nuestros caminos han estado lejos del Señor. Un tiempo para pensar en nuestros pecados y pensar en nuestra vida un plan de escape, un plan de salida, porque tendemos a ser meramente emocionales. A veces pecamos y nos sentimos mal de lo que hicimos, pero sabemos que mañana lo vamos a volver a hacer. No tenemos un plan de decir, Señor, voy a desarrollar en mi vida este hábito, voy a pedirle a esta persona que me mantenga responsable y me pregunte cómo voy en esta área de mi vida. Señor, si batallo con el alcohol, voy a buscar un grupo de ayuda. Señor, si batallo con la mentira, me voy a proponer a siempre decir la verdad, cuésteme lo que me cueste, porque yo ya aprendí que decir la mentira termina saliéndome las cosas al revés, ¿no? Como dicen en inglés, en español, el dicho, el tiro por la culata, ¿no? Disparas y te viene a atrapar. Siempre lo que se hace en oculto sale a la luz. Entonces dice en 1 Juan 1:8-10, si decimos que no tenemos pecado, ¿qué hacemos? Nos estamos engañando a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. O sea, si tú te crees, yo no le hago mal a nadie. Yo no soy tan pecador como mi vecino. Yo no estoy tan mal como otras personas. Hay otras personas que sí están requete mal. Yo no necesito de Dios, o necesito de Dios sí, pero yo no soy tan malo como otros. La Biblia te da una advertencia de que hay pecados en tu vida que necesitas reconocer a Dios. Todos hemos pecado. Ahora, ¿qué es la palabra pecado? La palabra pecado significa errar el blanco. Como cuando tiras una flecha y no le das al centro de donde debería ir esa flecha, tú estás cerrando el blanco. Cada vez que tú y yo hacemos las cosas a nuestra manera
y nos salimos del consejo de la palabra de Dios, de la dirección que Él nos da, de que esté nuestra lengua llena de rectitud, llena de amor, que no hagamos a otros lo que no queramos que nos hagan a nosotros, que hagamos a otros lo que quisiéramos que nos hicieran a nosotros, que veamos a los demás como superiores a nosotros mismos y con humildad nos amemos, que nos tratemos con amabilidad. Cuando no estamos haciendo eso, estamos errando el blanco, el propósito de Dios para nuestras vidas. Y dice la Biblia en el versículo 9, una promesa de Dios preciosa, que si nosotros confesamos, ¿qué significa confesar? Que reconoces, que lo sacas de tu boca y dices, sí, Señor, yo estuve mal, fui a un lugar que no debía, Señor, dije cosas que no debía, Señor, debería haber rendido mi vida a ti, no lo he hecho. Confesamos, decimos lo que hemos fallado, nuestros pecados, y eso es lo lindo de nuestro Dios. Él es que fiel, Dios es fiel y Dios es justo para perdonar los pecados y para limpiarnos de toda maldad. No importa qué tan sucio te sientas, qué tan mal haya sido tu falta o tu error, si tú te vuelves a tiempo a Dios, alcanzarás misericordia. Misericordia de Dios y misericordia de las personas, porque las personas dan oportunidades cuando tú muestras realmente que estás arrepentido y haces cambios. Dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Dios mentiroso, porque es como decir, no, yo no tengo pecado. Pues Dios te ha dicho que todos hemos fallado, que todos hemos pecado. Al decir que no tienes pecado, creerte justo, es como que hicieras a Dios mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Entonces, como cristianos debemos tener una rutina en nuestras vidas, un hábito de confesar pecado delante de Dios constantemente. Si alguien hubiera filmado tu vida en esta semana que pasó, y hubieran filmado cada palabra que salió de tu boca, cada imagen que vino a tu mente, cada acción o egoísmo que vino de ti, cada palabra que dijiste a tu esposa o a alguien en tu trabajo, los chistes de los que te reíste, las cosas que hiciste, yo creo que muchos de nosotros estaríamos avergonzados. Y es tiempo de no vivir la vida como si nada pasara, sino que nos duela el pecado. Y esa es la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la presencia de Dios viviendo en la vida de los cristianos. Y la Biblia dice, cuando Jesús se fue al cielo, dijo, me voy, pero no los voy a dejar solos, sino que les voy a enviar al Consolador. Mi presencia que estará con ustedes, consolándoles, guiándoles. Y dice la Biblia que Él nos guiará a toda verdad y que redarguirá al mundo, traerá al mundo la conciencia de que son pecadores y les convencerá de pecado, de justicia y de juicio. Si Dios vive en nosotros, Él nos va a llamar la atención, nos va a hablar al oído. Hay algo que te vas a sentir incómodo con el pecado, y si no te sientes incómodo con el pecado, analízate, dice el apóstol Pablo, analízate si estás en la fe. Porque el venir a la iglesia no te hace cristiano, así como meterte un garage no te hace carro. El venir a la iglesia te hace alguien que busca de Dios. El conocer a Cristo es algo muy personal, una experiencia muy personal que solamente tú y Dios pueden saber. La Biblia dice que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu, nos convence de que somos hijos de Dios. Y si no tienes esa seguridad, dile, Señor, yo quiero tener esa seguridad de que soy tuyo, yo quiero servirte, yo quiero seguirte, yo quiero dolerme por el pecado. Y dice la Biblia que no entristezcamos al Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros. Hay un día para arrepentirnos, un día para clamar a Dios y pedirle perdón. Hay un dicho que vi en internet esta semana que me gustó mucho, que vi en un post de Facebook que decía, corta con todo lo que te aleje de Dios. Y me quedé reflexionando y dije, qué cierto es esto, porque en nuestras vidas nos sentimos mal o tenemos remordimiento porque no hemos cortado, no hemos agarrado las tijeras espirituales y nos hemos separado de esa actividad que nos hace caer, de esa persona que sabes que siempre que la vas a ver terminas haciendo lo mismo, de alguna cosa que te hace caer. Hermanos, hay que cortar con eso, porque no podemos seguir viviendo vidas paralizadas espiritualmente sin avanzar, porque no hemos tomado responsabilidad de nuestra vida espiritual diciéndole no al pecado. La clave está, dice la Biblia, someteos pues a Dios, dice Santiago. Sométete es que le digas, sí Señor, lo que tú me dices, tú eres mi Rey y mi Señor, yo sé que tú tienes lo mejor para mí y yo te voy a obedecer, Padre. Someteos pues a Dios. Resistir al diablo, no, pero mira, vete para casa, esto no lo voy a hacer, no.
porque eres mi capitán, yo obedezco solamente al Señor. Someteos a Dios, resistid al diablo, es algo que tienes que resistir, que luchar. Dice, y Él huirá de vosotros. Sí, como cristianos tenemos una lucha, sí vamos a pecar, sí vamos a resbalar, pero no debemos practicar el pecado en nuestras vidas. Debe haber en nosotros un día del perdón, un día constante que venimos al Señor y le decimos, Señor, perdóname, cámbiame, transfórmame. Yo quiero también hablar ahora algo importante acerca del perdón. El perdón, ofendemos a veces a Dios, todos. Pero no solamente ofendemos a Dios, ofendemos también a la gente que amamos, a la gente que nos rodea o a una gente desconocida. En Santiago, capítulo 3, versículo 2, dice la palabra de Dios: porque todos ofendemos muchas veces. Dice que algunos ofendemos, todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es perfecto. Cuando la Biblia habla de la perfección, no está hablando de alguien que no tiene ni siquiera un error, está refiriéndose a alguien que alcanza una madurez plena. Claro que los errores se disminuyen mucho cuando eres maduro, pero dice, esto es perfecto, plenamente maduro, capaz también de refrenarse en todo. Y Santiago ahí va a comenzar a hablar de la lengua, que es un veneno de maldad, que cuando hablamos mal de alguien, cuando criticamos a alguien, es como un fuego que contamina y que quema y que destruye vidas. Y Santiago habla de las ofensas. En el capítulo 4 dice de que si decimos servir a Dios, entre nosotros nos estamos mordiendo, como los perros se pelean. Ese es el lenguaje que usa Santiago. Dice que si ardemos de envidia, si no nos queremos, si nos destruimos, nos criticamos. Dice la palabra de Dios de que si hacemos eso, realmente no estamos obedeciendo a Dios. Nuestra fe es una fe de labios para afuera, pero no una fe práctica. Santiago habla de la fe sin obras. ¿Es qué? ¿Es qué? Está muy callado eso. ¿Es qué? Muerta. ¿Qué significa muerta? Inexistente, que no existe. Si nuestra fe es de Dios de verdad, tenemos que cuidar. Y Santiago habla de que todos ofendemos muchas veces. Y por eso mismo, de que todos ofendemos muchas veces, todos debemos estar acostumbrados a practicar en nuestra vida el pedir perdón. ¿Cuántos de ustedes nunca han ofendido a nadie? Levante la mano si usted nunca ha ofendido a nadie. Por allá veo un mentiroso que está... No, no es cierto. No hay nadie que levantó la mano, porque todos levantamos la mano, todos hemos ofendido y todos hemos sido ofendidos y hemos ofendido a otras personas. Y la pregunta es, ¿por qué cuesta tanto pedir perdón? Es una palabra, pero ¿cómo cuesta? ¿Qué cuesta más decir te amo o perdón? Pero te amo es una de las que cuesta también, ¿verdad? A muchos de ustedes, los papás nunca les dijeron, hija, hijo, te amo, te quiero, es lo que anhelábamos. Pero yo creo que te amo, perdón es todavía más difícil de decir, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué nos cuesta trabajo decir perdón? Quiero que reflexiones. ¿Por qué cuando tú ofendes a tu esposa o te peleas con ella o le dices algo feo, palabras hirientes, por qué cuesta reflexionar, ir atrás y decir, ¿sabes qué? Lo que te dije estuvo mal. Tú sabes que lo que dijiste lo humillaste. Tú sabes que lo que dijiste le rebajaste. Tú sabes que si alguien te hubiera dicho a ti las palabras que salieron de tu boca contra ella, o a ti como mujer contra tu esposo, porque también hay de los dos lados, hay mujeres que critican a sus esposos y los ponen como camote, como decimos, los destruyen con su boca. Si alguien te hubiera hablado a ti esas palabras, ¿qué hubieras sentido tú? Ahí viene la ley de haz a otros lo que quieres que te hagan a ti. Si nosotros hiciéramos a otros lo que quisieran que hicieran por nosotros, viviríamos en un mundo muy diferente. Vivimos en un mundo lleno de guerras, lleno de problemas. Ahorita está la situación en Irak, que están matando cristianos y personas que no tienen la fe musulmana, este nuevo levantamiento de miles de personas que se están levantando con armas y robaron 400 millones de dólares de un banco de Irak y robaron armas de Estados Unidos muy sofisticadas y van a pueblos enteros y si no son musulmanes, matan a todos. Terrible, ¿a dónde llega la maldad del hombre? Y luego lo justifican en el nombre de la religión, ¿no? Eso es lo terrible. Para mí, como pastor, no quiero verme político, pero hay dos grandes calamidades de nuestro tiempo en el siglo pasado. Uno se llama comunismo, y el comunismo pasaba a decir todos somos iguales, los ricos no deben abusar de los pobres, y sí es cierto, pero el problema es que cuando todos somos iguales y te obligan
a pensar así y no hay libertad y terminas en la cárcel y terminas golpeado y terminas fusilado. No hay libertad. Y vemos que ningún país comunista ha funcionado. Y el comunismo mató, el comunismo es ateo, no cree en Dios, mató 150 millones de personas el siglo pasado. El otro gran enemigo del mundo se llama Islam. Porque aunque hay musulmanes sinceros que aman a Dios y debemos tener compasión por ellos y hablarles de Jesús, a quien llaman Isa, lo cierto es de que muchos de esos musulmanes, cuando leen el Corán y se radicalizan, el Corán te habla de cortar las cabezas, cortar los pies de aquellos que son infieles, o imponerles tributo, o obligarles a convertirse o la muerte. Y eso es algo que su propia Biblia de ellos lo dice, su propio Corán. Y es terrible, porque eso es lo que estos jóvenes indoctrinados hacen. Pero vivimos en un mundo de guerras, de problemas, de pleitos a nivel internacional, muertes innecesarias por el orgullo de unos cuantos. Y en los matrimonios y en las familias y a veces hasta en las iglesias tristemente permitimos eso. Es la naturaleza pecaminosa, el pecado que mora en nosotros. Nos cuesta pedir perdón, somos egoístas, pisoteamos a los demás para obtener lo que queremos, para no reconocer que estamos mal. Y hay varias cosas que puedo detectar. Número uno, ¿por qué nos cuesta pedir perdón? Una puede ser ignorancia de la ofensa o la magnitud de la ofensa. Todos ofendemos muchas veces, pero yo quiero que sepas que si tú te has sentido ofendido por alguien y estás esperando que la otra persona te pida perdón, hay algo que tú tienes que hacer. ¿Qué es? Ir a decirle a la otra persona que te ofendió de una forma correcta. Diles lo que sucedió, recuérdales cómo te hizo sentir y diles lo que te gustaría que hubiera sido diferente. ¿Sabes qué? ¿Te acuerdas esa vez que me dijiste esto? La verdad yo me sentí muy mal con tus palabras porque sentí que me hiciste menos por esto, esto y esto. Y sabes que a mí me hubiera gustado que no me hubieras dicho eso, que me hubieras tenido la confianza. Nunca atacaste. Si tú atacas, te van a atacar. ¿Quieres solucionar los problemas con la gente que amas? Con tu tía que te peleaste, con tu hermano, con tu familiar. Nunca comiences solucionando el problema atacando, porque lo que vas a hacer es que te ataquen de vuelta. Solamente diles cómo te hizo sentir, lo que sufriste en esa situación. Y ¿sabes qué? Muchas veces te vas a extrañar que te van a decir, ¿sabes qué? Perdóname, no sabía. A veces nos ofendemos por cualquier cosita. Por ejemplo, alguien llega y cambió de lentes y sus lentes no tienen los lentes, no ve bien, y tú le haces, hola hermano, ¿cómo está? Y la persona sigue de frente y ni te saluda. No lo vuelvo a saludar en mi vida. Señor grosero y señora grosera, mira como que pasó de largo todavía y se cree mucho. Y empezamos a atacar a la otra persona, ¿sí? Y de repente otra persona llega con la otra persona, ¿sabes qué? Esta persona dijo que te crees mucho. ¿Yo por qué me creo mucho? Pues yo nunca he hecho nada para creerme mucho. Ay, mira qué feo me está viendo. Y ya no se vuelven a hablar. Ya no se vuelven a hablar. ¿Sí? Así pasan a veces los malentendidos, ¿sí o no? Y a veces pasa de que, mira, oye, el carro nuevo que tuviste, mira, ya te crees mucho con ese carro. Y lo dice bromeando, ¿no? Porque hay gente que bromea así. Y la otra persona dice, ay, me ofendió, me dijo que ya me creo mucho. Ya no lo voy a saludar igual porque me sentí lastimado. Hay gente así, ¿verdad? O de repente, ay hermana, le está creciendo la panza. Ay hermano, mire, hasta parece que trae, ay hermano, ¿cuántos meses trae de embarazo? Y hay gente que comete indiscreciones, pero esa indiscreción te hace sentir mal, ¿sí o no? O, hermano, cuando yo era chiquito, ay, pues si sigue siendo chiquito, hermano, no ha crecido mucho. Y hay 4 o 5 personas ahí, y el hermano chaparrito, ¿qué pasa? Pero por dentro, igualado, ¿qué le pasa? Me dijo chaparro y yo ni siquiera me llevo con él. ¿A poco no? Así pasa. Y ya, ¿qué pasa? Que esas 2 personas ya no se vuelven a hablar. ¿Sabes lo que yo haría en tu lugar? Le llamaría a esa persona y decía, hermano, pero eso nos da pena, ¿no? O no queremos hacer las cosas más grandes. Pero ya la hiciste grande, porque ya al no saludar al hermano, ¿tú crees que el otro hermano se va a saludar, que se va a acordar que le dijiste chaparro? No. En su mente lo único que va a decir, ya van 3 veces que paso al lado y no me volteé a saludar. Algo tiene contra mí, pues quién sabe, pues allá él, ¿verdad? Muchas veces sí pasa. Si yo fuera de mi hermano, venga para acá, quiero ser, ¿cuál es la cosa que me dijo, hermano? La verdad, le di con confianza, hermano, me hizo sentir mal. Y lo más seguro es que el hermano te va a decir, ay, perdóneme, hermano, ¿verdad que sí? Pero la Biblia dice, si tu hermano peca contra ti, ve y habla con él. Eso es para hablar. Y muchas veces la gente no pide perdón por ignorancia, no sabe
que te han ofendido o no sabe la magnitud de la ofensa que causó. A veces también y esto es muy importante, muy abundante, es el orgullo. No querer reconocer que estamos mal. Esa es la razón principal por la cual la gente no pide perdón cuando lastima. Porque a veces lastima, sobre todo en el matrimonio, se ofenden y lo haces con alevosía y ventaja. Ya sabes las debilidades de tu esposo o de tu esposa. Ya sabes qué botón aprietas para hacerlo sentir miserable. Ya sabes cuál es su defecto y ese es el que vas a apretar para lastimarla o lastimarla. ¿Y qué pasa? Que no le voy a pedir perdón porque yo sabía lo que estaba haciendo, lo hice para que le duela, ¿verdad? Muchas veces así hacemos. No pedimos perdón por orgullo, por pecado en nosotros, pero la Biblia nos dice que eso no debe ser así. Que si tú sabes que has ofendido, te vuelvas, te arrepientas y cuando continuemos esta predicación vamos a hablar de lo que hay que hacer. Usted sabe que el perdón es un lenguaje que se comunica. Si usted no aprende a pedir perdón de la manera correcta, hay gente que nunca se va a sentir que usted realmente le pidió perdón. Y vamos a hablar de eso la siguiente semana. Vamos a hablar también de uno de los temas que la Biblia habla del día del jubileo, una de las fiestas santas de Israel, donde el pueblo tenía que dejar, está enojado este micrófono, el pueblo tenía que dejar ir la ofensa de su corazón. Y creo que nosotros también tenemos que pedir perdón y a veces tenemos que dejar ir a nosotros algo que nos sentimos cargados, lastimados. Y vamos a continuar viendo eso porque son principios que Dios puso en su palabra porque nos conoce. El principio de la vida son las relaciones con Dios y con otros. Si tú tienes dinero, si tú te va muy bien en la vida, en tu trabajo, económicamente, y no tienes en tu vida amor y no tienes personas que te aman o buenas relaciones con los demás, te vas a sentir miserable, más miserable que un ratón o una cucaracha. Si tú aprendes a llevarte bien con los demás, a pedir perdón y también a dejar ir de tu corazón lo que te carga, con la ayuda de Dios vas a aprender a ser más feliz, porque todos somos lastimados, a veces sin querer nos lastiman, a veces a propósito. Y vamos a aprender de esto, pero una de las claves es dejar ir el orgullo. Yo quiero que sepas, hermano y hermana, que todos tenemos orgullo, todos batallamos a un nivel con el orgullo, algunos más altos que otro. Y el orgullo fue el primer pecado de Satanás, que quiso creerse igual que Dios y no se sometió a Dios y fue expulsado de su presencia y desde entonces ha vivido una vida miserable, tratando de destruir a la raza humana también, con vidas amargadas y miserables. ¿Sí? ¿Quieres ser feliz de una persona humilde? Las personas humildes son personas sabias. Las personas humildes son personas que han logrado, hasta en el mundo de los negocios. Ve, por ejemplo, a gente como Warren Buffett, el mejor inversionista de todos los tiempos, que hace una inversión y saca 11,000 millones de dólares de ganancia, por ejemplo. Y es un hombre que tiene 30 años viviendo en la misma casa. Sus niños crecieron y no sabían que su papá era el segundo hombre más rico del mundo. ¿Sí? Eso se llama humildad. Y tú puedes ser un desgraciado que no tiene de dónde caerse muerto y ser un orgulloso que nadie doblega y que se cree la gran cosa. ¿Sí o no? Hay de los dos lados. Ricos que se creen mucho, pobres que se creen mucho. Ricos humildes y pobres humildes. Dios no ve la riqueza, Dios ve el corazón. Dios quiere personas que sean humildes para Él. Dice la Biblia que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia, da favor a los que son humildes. Recuerda la próxima vez que te cuesta pedir perdón, que muchas veces no pides perdón por orgullo en tu corazón, porque no quieres mostrar una debilidad, no quieres ser vulnerable y mostrarle a tu esposa que sí la regaste. Como quiera, ella ya sabe que la regaste, o tú como mujer si ofendiste a tu esposo, él ya sabe que la regaste. Solamente pide perdón, reconoce tu falta. Adán y Eva pecaron contra Dios y vinieron ante él y le dijeron: Señor, he pecado contra ti. No, ¿qué hicieron? Se escondieron de Dios pensando que Dios no podía verlos. No alberguemos en nuestro corazón el orgullo. A veces el orgullo nos hace pisotear a los demás, querer ser mejores que ellos, querer ser el mandamás, querer ser el mero mero. La otra cosa es el egoísmo. ¿Por qué la gente no pide perdón? Por egoísmo. ¿Qué es el egoísmo? Ego significa en latín
Yoísmo. O sea, el egoísmo es que mi vida está centrada solo en mí mismo. Hay gente que es súper orgullosa, ¿verdad? Parece que fueran súper dedicados al santo. ¿Y cuál es su santo? San Yoyo, ¿verdad? Yo no quiero, y a mí no me gusta eso, y vamos a salir a este viaje, a mí no me gusta, y yo no quiero, a mí no me importa. ¿Y te olvidaste que eres casado? ¿Que tienes una esposa que a ella sí le importa? ¿Que tienes un esposo que para él sí es importante que vayan a la iglesia? Que lo que sea que Dios esté tratando contigo. El egoísmo es falta de interés en el dolor ajeno. No nos importa. La aplasté y la insulté y le hice esto, ¿y qué? ¿Verdad? Eso es el egoísmo. ¿Y sabes qué? Si tienes eso en tu vida no te va a ir bien, porque Dios no puede bendecirte. Estás en desobediencia, lejos de su voluntad, haciéndole la vida miserable a los demás y tú siendo miserable. ¿Por qué no mejor doblegarnos a Dios y llenarnos de la humildad de Cristo? Cristo es Dios, dejó su gloria. No hay nadie más poderoso en este mundo que Jesucristo. Dice la Biblia que todo fue creado por medio de Él y para Él. Y sin Él nada de lo que hubiera sido hecho hubiese sido hecho. Él lo creó todo. De Él es el poder y la gloria. Y sin embargo, ¿qué hizo Jesús? Vino a este mundo, se revistió, nació como un bebito indefenso que tenían que rascarle el cachetito y que tenían que bañarlo. Y vino y nació en las miserias del ser humano y vivió en esta tierra y sufrió hambre y sufrió rechazo. Fue escupido de grande por la misma gente que él había sanado. Y sin embargo, ¿qué? Mostró humildad, dio su vida hasta la muerte por amor a ti y por amor a mí. ¿Y tú te crees más grande que Jesús? Él no es todo. ¿Qué necesita ser Dios en ti para que doblegues tu orgullo? Entonces, ¿por qué la gente cuesta tanto trabajo pedir perdón? Uno puede ser por ignorancia. No sabemos que hemos ofendido a alguien porque nunca se nos han acercado y nos han dicho. Y a veces ni en cuenta uno. 2, orgullo. No voy a doblegar mi orgullo, no voy a reconocer que estuve mal. Y 3 puede ser egoísmo. No me importa. Sí, lo hice a propósito, no me importa. Las 3, los 2 están mal y la tercera no depende de ti. La tercera depende del ofendido que venga y te diga cómo se sintió ofendido. Así es, ¿no? ¿Ok? ¿Qué hacemos cuando también nos han ofendido? Porque a veces podemos hablar del perdón como un concepto espiritual y decimos, ay, sí, qué bonito, el perdón, el amor. Como alguien dijo, ¿no? Vivir con los santos allá en el cielo será la gloria. Vivir con los santos aquí en la tierra, eso es otra historia. A veces la gente dice, es la verdad, somos imperfectos. Entonces, puede sonar muy bonito en concepto, pero ¿qué hacemos cuando ha habido un pleito con otra persona? Un malentendido. Cuando te ofendieron y ofendiste. Cuando ofendiste y te ofendieron y lo único que puedes pensar es la ofensa que te hicieron y se te olvidó la ofensa que hiciste tú. ¿Cierto? Somos complicados. ¿Qué hacemos? Bueno, miren, es la situación más difícil de todas de pedir perdón. Porque ya tenemos una justificación por la cual jamás acercarnos a esa persona a pedirle perdón. Porque esa persona también nos ofendió. Y a veces nosotros iniciamos la ofensa, pero como nos respondieron mal, menos vamos a pedir perdón. Cada quien debe aceptar su parte como cristiano, debes tomar la iniciativa. Hay maridos o mujeres que les gusta más tener la razón que salvar su matrimonio. No, pero es que ella está mal, no, es que él está mal. Y sacrificas tu matrimonio y tu familia, y la hermandad con tus hermanos, y el amor con tu papá y con tu mamá, solo para mostrar que tú estás bien y ellos están mal. Perdonar, vamos a aprender lo que es el perdón más adelante, ¿no? Esta semana se van a poner buenas. La siguiente semana tenemos un predicador invitado. La siguiente semana que regresamos vamos a continuar de los lenguajes del perdón. ¿Cómo aprender a pedir perdón? ¿Quieren escucharlo? ¿Sí? Pues no se vayan, sigan aquí en la misma hora, al mismo lugar. En 2 semanas vamos a continuar. Y la tercera semana vamos a celebrar el Día de la Independencia. Y vamos a hablar un tema diferente del aniversario de la iglesia, muy bonito, basado en un libro bonito de la Biblia. Pero después vamos a continuar con esto de dejar ir la ofensa y que perdonar no necesariamente es... A veces nuestra familia es irrazonable, es ilógica, nos pide cosas que no son ciertas.
Perdonar no significa darles por su lado a la mentira, al pecado o al error. Perdonar significa pedir perdón significa en tu corazón reconocer que si hubo algo que tú dijiste que fue ofensivo, si hubo algo que tú hiciste que fue incorrecto, tomas la iniciativa y dices: perdón, yo soy dueño de este defecto y este error que cometí. Aunque no estoy de acuerdo contigo o con esta persona en este asunto, yo cometí un error en esto. Eso significa pedir perdón. Hay una historia que le pasó a mi suegra, la historia de las galletitas. Mi suegra compró unas galletitas y fue al aeropuerto a un viaje que iba a ir. Se sentó a un lado, puso las galletitas en un costado, empezó a comer su primera galletita. Y de repente un señor que estaba al lado se le ocurrió extender la mano y agarrar una de las galletitas de mi suegra. Y mi suegra dijo: ¿y este? ¿Qué se cree? Pues son mis galletas, ¿qué le pasa? Mira qué confiancitas. ¿Qué haría usted si alguien agarra de su comida? O de sus chetos o de sus doritos. Entonces, ¿qué haría? ¿Qué? No, pues que eso no se hace, no se acostumbra. Entonces mi suegra le dio pena quitarlas o arrebatarlas. Lo vio raro, pero siguió comiendo sus galletitas, leyendo el libro que leía, y dijo: a lo mejor nada más va a agarrar una. Pero no. Y el Señor volvió a meter la mano y agarró otra. Y mi suegra dijo: ay, pues más vale que me las acabe pronto porque me las compré yo. Y aquel señor siguió comiendo. Total que entre los dos, sin cruzar palabras, se comieron la bolsa de galletitas. Llegó mi suegra al avión indignada, molesta. ¿Cómo es posible que hay gente tan maleducada que hace eso? Y entonces empezó a guardar sus lentes, a guardar su celular, ponerlo en señal que no iba. Y de repente, al abrir su bolsa, encuentra en su bolsa un paquete de galletitas intactos, sin abrir. ¿Se dan cuenta de lo que había sucedido? Esa es una gran realidad para nosotros. A veces culpamos a los demás de problemas que somos nosotros el problema. Hemos sido descuidados en nuestro matrimonio o nuestra relación con la familia y de repente pensamos que todos los demás son los ofensores cuando el ofensor somos nosotros. Como les dije del que va manejando y lo oye en la radio, hay un loco que va en sentido contrario y dice uno: son un chorro, ¿sí? El loco era él. Y si te peleas con uno o con otro, tienes problemas con toda la gente, a lo mejor hay algo que tenemos que pausar y decir: Señor, hay algo en mi vida que está mal, hay algo en mi vida que estoy fallando. Y es bien difícil cuando nos han ofendido a nosotros, el reconocer nuestro problema. Miren, a veces como cristianos vamos a tener problemas con la gente. Le voy a decir algo que sucedió conmigo. Algo que nos estresó mucho a mi esposa y a mí. Tenemos un vecino que generalmente ha sido amable, pero empezó a ponernos una camioneta grandota, no sé si de doble cabina o grandotota, que ocupaba todo el espacio enfrente de nuestra casa y apenas el correo podía dejar el correo en nuestro buzón. La casa de él, su jardín muy bonito, totalmente vacío enfrente de su cuadra. Nos estaciona la camioneta a 2 casas enfrente de la nuestra cuando su espacio está vacío. Hemos tenido visitantes que no hay espacio y se tienen que estacionar más para allá porque el vecino pone su camioneta. Yo creo que esa es una desconsideración. ¿Qué piensa usted? Si tiene su espacio enfrente de su casa, ¿por qué me lo va a echar a mi casa como garage? Bueno, tuvo un problema con el vecino de enfrente por estacionarle su camioneta. El vecino ya puso sus carros. Y mi esposa muy amablemente, porque los apreciamos, fue y le dijo: ¿sabe qué? Quiero hablar con usted. Los jueves sacamos la basura y su camioneta está ahí y no tengo espacio para poner la basura, y luego llega el correo, le agradecería si por favor es considerado. Y se empezó a decirle a mi esposa de que la calle era pública, que no tenía nada que decirle porque la calle es pública y él puede estacionar donde quiera, que la calle no es nuestra. Y mi esposa le hizo de buena forma explicar. Y él le dijo mi esposa: pues es sentido común de que cada quien pone su carro enfrente de su casa. Dijo: oh, sentido común, ¿me estás diciendo que yo no tengo sentido común y que soy un tonto? Yo soy mayor que tú.
Y mi esposa se fue herida, lastimada, molesta, y dijo, ¿qué voy a hacer? Para que vean, los cristianos también lloran, los cristianos también tienen malentendidos, el pastor también a veces tiene enemistades con personas, aunque no queramos, porque somos seres humanos. Yo fui a hablar con él, Paola era la policía mala, yo la buena policía, tratábamos de hablar bien con él. Nos dejó la camioneta por 4 meses estacionada enfrente de nuestra casa, porque solo la usa para un camperzote que tiene también en su casa. Bueno, hablamos con él 3 veces de buena manera, nos mandó a volar. Y una vez teníamos nuestro carro parado por mucho tiempo porque no servía, y él le llamó a la policía para quitar nuestro carro de nuestra propia casa, porque no puede estar estacionado más de 24 horas. Y cuando lo confrontamos, no, yo no fui, pero a nosotros nos había confesado que eso le hizo al vecino. Qué casualidad que no fue. Bueno, esta vez nosotros, ¿sabe lo que hicimos? Hablamos a la ciudad y le dijimos, o sea, pedir perdón y perdonar no significa dejar que abusen de ti, ¿me entiendes? Es un balance, pero hay que cuidar nuestra actitud, no con una carota, no con malas palabras. Debemos ser cristianos y mostrar amor, pero también podemos decir, muestro amor, pero esto no es correcto, ¿sí? Esto es correcto y esto no. Hablamos a la ciudad y nos dijeron, llama a la policía, la volvió a poner su camioneta, tiene una semana, le pusieron un tag ahí y le dijeron que moviera su camioneta. Vino la vecina a tocarnos a las 11 de la noche. Tiki, 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 el timbre. Y nosotros, me dijo Paola, no salgas, no te va a golpear el vecino. Y ya me asomé y vi que era la vecina. Dije, no, pues la vecina no me golpea. Entonces, si hubiera sido el vecino, ya. Entonces salí y le dije, ¿qué pasa? Y empieza a tirarme groserías, majaderías. La señora que se veía respetable, unas groserías en inglés terribles. Y yo le dije, calm down, cálmese, podemos platicar. ¿Y por qué llamaste a la policía? Les hemos pedido amablemente, pedimos ayuda a la ciudad, lo único, no, que papá, y me tiró groserías, se dio la media vuelta y se fue. Estábamos tan estresados nosotros por pasar por ese problema. ¿Sabe lo que hice? Hicimos una carta y les pusimos, queridos vecinos, tal y tal, ¿sí? Queremos decirle que en este tiempo hemos tenido una buena relación, les apreciamos. Cuando ustedes pasaron por un problema, encantados les llevamos comida. Y si necesitan ayuda de nosotros en RAI, lo haríamos otra vez. Queremos disculparnos por haber hecho esto, pero ustedes les pedimos amablemente 3 veces y no pudieron. El espacio de su casa está vacío y usted viene y nos la pone donde ponemos la basura. Le tuve que mandar una explicación. Dice la Biblia, bienaventurados los pacificadores, porque de ellos es el reino de los cielos. Hablé con él de la mejor forma posible, le mandé la carta. Y ya que regresé, ya veo que sigue poniendo su camioneta. El otro día tenía mi basura, me la movió y puso su camioneta otra vez. Es un problema. ¿Qué hacemos con ese problema? Mostrarnos como cristianos. Lo mejor que podamos. Cuando él empezó a quitar su camioneta, ¿sabe lo que yo quería hacer? Mandarle unas flores a la señora, comprarle un gift card, una canasta con frutas y decirle gracias porque ustedes nos han tomado en cuenta nuestra necesidad de ese espacio. You're awesome. Algo así quería mandarle a poner. Y la quitaron por 4 días y cuando yo iba a mandar la canasta de frutas, la volvieron a poner. Entonces ya no la puse. Entonces, lo que te quiero decir, en lo que dependa de ustedes, estén en paz con todas las personas. Romanos 12:17. Para hacer eso requiere ir la milla extra, mostrar amor, portarte como un cristiano. El mensaje de hoy para tu vida es que aprendas que hay un día en nuestras vidas que tenemos que pedir perdón. Perdón a Dios y perdón a otros. Y a veces esos otros son las personas más cercanas a nuestra vida que hemos lastimado. ¿Cómo estás en el departamento del perdón en tu vida? ¿Tienes egoísmo? ¿Te importa poco el sufrimiento que causas a la gente que amas? ¿Tienes orgullo? ¿Te cuesta trabajo reconocer tu falta? ¿Cómo estás con el perdón con el Señor? ¿Estás haciendo frutos dignos de arrepentimiento en tu vida, mostrando que realmente has cambiado tu manera de pensar y te has arrepentido? Yo quiero que inclines tu rostro.